Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un texto que trata un tema súper común, pero que genera debate, ¿eh? El uso de antibióticos en cirugía oral. Más que nada después de sacar una muela, una extracción dental. Vamos a ver qué dice esta fuente sobre cuándo hacen falta de verdad y cómo entender las complicaciones. La idea es, desgranar lo importante de este material para captar mejor qué onda con la alveolitis seca, esa complicación tan mencionada, y qué papel juegan los antibióticos según este análisis, porque parece que no es tan blanco y negro. A ver, empecemos por lo básico. ¿Qué es la alveolitis seca? El texto de entrada marca una diferencia importante. Dice que ese dolor fuerte después de la extracción, no es sí o sí una infección, como uno pensaría. Lo describe más bien como un problema de cicatrización, aunque, ojo, no descarta del todo que haya bacterias metidas ahí. Entonces, que duela o se hinche no siempre significa necesito antibióticos. Exacto, ese es un punto de partida interesante del texto. Aclara que para decir esto es una infección y necesita antibióticos, pues hacen falta más señales. O sea, no basta con dolor e hinchazón. Tendrían que durar más de, digamos, 48 horas. Y quizá acompañarse de otras cosas como, supuración a las 72 horas, fiebre ya sobre 38 grados o trismus. Trismus, que es cuando cuesta abrir la boca, ¿verdad? Eso mismo, esa dificultad para abrir bien. Y la alveolitis seca, según la fuente, tiene que ver con una actividad fibrinolítica aumentada, que traducido es que el coágulo de sangre, el que tiene que proteger el hueso mientras sana, se disuelve demasiado rápido. Y esto lo puede provocar tanto el golpe de la cirugía, el trauma, como ciertas bacterias que producen enzimas como las famosas streptokinasas. Entiendo. Y el texto se mete más a fondo en por qué pasa esto, ¿no? Señala que qué tan difícil fue sacar el diente es clave. Menciona cosas como la posición del diente, si las raíces eran complicadas o si el dentista tuvo que hacer colgajos. Levantar la encía, sí. Exacto. O incluso cortar un poco de hueso, la osteotomía que le llaman. Todo eso, claro, suma trauma y más inflamación. Precisamente. El documento identifica como los principales culpables, digamos, al trauma de la cirugía en sí, a cuánto tiempo dure la operación y a la cantidad de bacterias que haya en la boca antes y después. Pero añade más cosas, como la edad del paciente, un metabolismo más lento, un sistema inmune quizás no tan fuerte, si tiene otras enfermedades o si fuma. Y hay un dato que presenta la fuente que, la verdad, llama la atención. Si te sacan un diente que ya tenía problemas de encías, periodontales, tienes 7 veces y media más chances de tener alveolitis seca. ¡Wow! Es bastante. Y si las bacterias son tan importantes como dice el texto, eso nos lleva directo a la prevención. Y aquí es donde el material parece decir, ojo, la solución no siempre es el antibiótico. Ahí es donde el enfoque del texto se pone interesante. Le da muchísima importancia a la prevención local, ahí mismo en la boca. Insiste en que hay que desinfectar bien la zona antes de operar, quitar el biofilm, esa capita de bacterias, y el sarro, lo duro, digamos, y mantener las bacterias controladas después. Menciona cosas como usar enjuagues o un gel de clorexidina, que es un antiséptico muy conocido antes y después. Irrigar bien el hueco del diente con suero frío cuando ya se sacó y raspar para quitar cualquier tejido inflamado que quede. Y sobre todo, insiste mucho en una técnica quirúrgica que sea lo menos agresiva posible. Cuidadosa. Ok, entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿qué dice exactamente el texto sobre cuándo dar antibióticos? Porque sí advierte sobre usarlos siempre, ¿no? Por los riesgos, los efectos adversos, la resistencia de las bacterias. Correcto. El texto es bastante claro en eso. Para extracciones fáciles, en gente sana, esas donde no hay que cortar hueso ni hacer esos colgajos complicados, los estudios que cita no ven diferencias importantes en las complicaciones si usas antibióticos o un placebo. O sea, el posible beneficio, que parece mínimo o nulo, no justifica los riesgos que sí existen. Pero la cosa cambia, según leemos aquí, si la extracción sí fue complicada. Una cirugía larga, si hubo que cortar hueso, si se levantó encía. Así es. En esos casos, la fuente se indica que dar antibióticos antes de la cirugía, lo que llaman profilaxis antibiótica, sí parece que baja el riesgo de que se infecte después. Ahora, tampoco esperemos que quite mucho el dolor o el hinchazón, porque eso va más ligado al trauma mismo de la operación. Y aquí viene un cálculo que presenta el texto y que da que pensar. Fíjate,
Para evitar un solo caso de alveolitis seca o de infección en estas cirugías complicadas, como sacar las muelas del juicio, cortando hueso, hay que darle antibióticos a entre 12 y 17 personas. Entre 12 y 17 para evitar uno. Exacto. Pero al mismo tiempo calcula que una de cada 21 personas va a tener algún efecto secundario por el antibiótico. Es un balance. Complicado. Realmente pone en duda si vale la pena usarlos de rutina incluso en estos casos. Por eso, la idea que se desprende del texto es que es preferible enfocarse en controlar las bacterias localmente y una cirugía lo menos traumática posible. Y un detalle fundamental que recalca: una vez que ya tienes la alveolitis seca, los antibióticos ya no sirven para tratarla. Entonces, resumiendo, la idea fuerte que sacamos de esta fuente es que los antibióticos no son la solución universal para las extracciones dentales. Su uso parece más bien reservado para casos complejos donde sí hay un riesgo alto de infección, pero siempre priorizando el control local de bacterias y una cirugía lo menos traumática posible. Exacto. Y nos deja una reflexión final, ¿no? Si, como sugiere este análisis, la cantidad de bacterias locales y cómo responde el propio cuerpo son tan importantes, ¿hacia dónde deberíamos mirar en el futuro? Quizás, en lugar de depender tanto de los antibióticos, lo interesante sería explorar más a fondo cómo podemos, ayudar al ecosistema de bacterias buenas de la boca o cómo potenciar los mecanismos naturales que tiene el cuerpo para cicatrizar ese hueco. Podría ser un camino para reducir aún más las complicaciones y la necesidad de usar antibióticos.